Le vamos a dar lectura a algunos versículos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Amén. Bien, tenemos acá a Josué, que su nombre original, ¿cierto?, era diferente al que después le puso Moisés. Su nombre original era Osea, que significa salvación, o libertador, pero Moisés le cambió el nombre a este Josué, hijo de Nun, y le puso Yoshua, que significa que el Elohim te salve, o traducido a nuestro lenguaje normal es Jesús, y al español Salvador. Entonces Josué o Yoshua tiene el mismo nombre que Jesucristo, y el nombre se lo cambió Moisés, el libertador de la nación de Israel. Y Moisés, su vida Josué se puede dividir su vida en tres etapas, ¿cierto? Como líder militar estuvo él 40 años, ¿cierto? Como asistente militar y como sucesor de Moisés. Entonces, en estos versículos que hemos leído, sucede que Moisés había muerto. Moisés, el gran legislador, el presidente de la nación, el líder político, ejecutivo, él era, todas las autoridades estaban concentradas en él debido a su gran capacidad legislativa, intelectual y por su tremenda preparación académica en la corte de Faraón. Era un hombre tremendamente preparado y además contaba con una respuesta espiritual a Dios fantástica, que Dios lo llamó amigo y hablaba con él prácticamente, por decirlo de alguna manera antropopática, cara a cara. Entonces, ¿qué sucede? Que muere Moisés, y este gran hombre murió en el monte Nebo. Gloria a Dios. Y Dios escondió Santo su cadáver nombre, para que nadie lo buscara y lo adorara. Amén. Y aquí se quedó Josué al mando de Israel. Josué no había ido a una universidad. Josué no había tenido preparación en distintos idiomas. Josué no sabía de estrategia militar. Josué no sabía de relaciones políticas, de relaciones públicas, de sistemas sociales, de dirección, de gestión gubernamental. Josué no sabía prácticamente nada con respecto, aleluya, en gloria la a Dios, comparación con Moisés. santo es su nombre. Y a veces le pasa esto a las personas. Gloria a Dios. A veces nos encontramos frente a grandes desafíos y nos miramos y decimos: pero ¿cómo yo? Si no tengo la preparación, no Amén. tengo la formación, no Así tengo es, la Señor. intelectualidad. Y así estaba este hombre. Amén. Dios le había entregado una gran responsabilidad, tremenda responsabilidad, Amén, de dirigir amén. a una nación de más de 2 millones de Gloria a personas. Dios, sí, No eran Señor. 500, eran más de 2 millones de personas. Una nación que había, una generación que era nueva, que no vio los Aleluya. portentos en Israel. Está toda generación es nueva. Por eso Moisés les predica en sus últimos mensajes en el Deuteronomio, para que ellos sirvan al Dios que sus padres sirvieron, porque todos sus padres murieron. Todos sus padres que pudieron obrar correctamente murieron. Gloria a Ahora Dios. Moisés le habló a una nueva generación, y hoy día Dios te habla a ti. Amén. ¿Qué Gloria vas a a Dios. hacer tú al respecto? Sí, Señor. ¿Vas a conquistar la tierra de Canaán
o vas a seguir quejándote, Aleluya, sí, refunfuñándote, Señor. Santo es diciendo tu no nombre. tengo la capacidad, Bendito son Dios. muchos los enemigos, hay Usa tu gigantes Hijo, al otro Señor. lado. Aleluya. Pero Josué le creyó Gracias, junto Señor. a Caleb, fueron los dos únicos ciudadanos israelitas que quedaron vivos y estaba allí Josué al mando de Israel. Gloria Yo a me Dios. imagino cómo estaba preguntando, Sí, Señor. ¿cómo lo voy a hacer? Y en este ¿Sabe lugar de dónde tu lo dejó gloria, Moisés? Señor. Y la Biblia dice, cuando lo leemos, dice que estaba Moisés Josué en la Transjordania, frente a Jericó, una fortaleza inexpugnable. Se dice de Jericó que 2 carretas de bueyes o 2 vehículos podían transitar por sus muros. Era una fortaleza inexpugnable y Josué no sabía cómo resolverlo. Josué no tenía la capacidad, no tenía la formación, no contaba con la estrategia militar ni en ningún caso para dirigir una nación. Pero quiero decirles algo, que cuando usted lee la historia de Josué, Josué siempre, gloria a Dios, siempre Josué estuvo al lado del tabernáculo. Mientras los demás estaban haciendo otras cosas, Josué eligió estar al lado del tabernáculo. Josué escuchó a Dios hablarle a Moisés. Josué siempre de joven estuvo al lado del tabernáculo y allí él fue preparado espiritualmente. Y Dios le dijo a Josué: nadie te podrá hacer frente, nadie Aleluya. te podrá Gloria hacer a frente. Dios. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y en esa tremenda preocupación Josué mira a los Aleluya. cielos y la Biblia dice, así dice: alzaré mis ojos a los montes. Amén, sí, ¿De Señor. dónde vendrá mi socorro? Gracias, Señor. Josué alzó sus ojos y vio a un Gracias, varón Padre. con una espada Gracias. desenvainada en su Aleluya. mano. Un militar, Bendito Dios. un militar tremendo que vio Gracias, Josué. Señor. Respalda Y a tu estaba Hijo, con su Señor. espada desenvainada en su mano. Gloria Y a Josué Dios. valiente, no le tuvo temor, no le tuvo miedo, fue donde él Gracias. y le preguntó: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Aleluya. Y este varón con la espada desenvainada le dijo: no, es Amén. decir, no soy ni de los tuyos ni de tus enemigos. Y añade le dice: más como príncipe del ejército de Jehová he Aleluya. venido. Gloria a Dios. Gloria al Allí que estaba vive. Jesús, ese era Jesús como comandante de las fuerzas de Israel, más Aleluya. como príncipe del ejército de Jehová he venido. Y Josué se postró en Gracias, tierra Señor. y le adoró. Dice la lectura que acabamos de leer: Josué se postró en tierra Gloria a y le Dios. adoró. Y ahora también tú y yo Sí, Señor. debemos postrarnos en tierra y adorar al que vive por los siglos. Josué se postró en tierra. Yo me gozo en el Señor porque Josué dijo: Dios me envió uno más grande que Moisés. Gloria a Dios, sí, Dios me Señor. envió uno más grande que Moisés, Aleluya. el propio Hijo de Dios. Gracias, Él se Señor. gozó, se llenó de su presencia, Gloria a Dios. se llenó de su poder, Sí, se Señor, arrodilló reclama tu y lo unción. adoró. Bendice Cuando tu usted va a Hijo las en esta plantas hora, de Dios y Señor. Dios lo llena, Gracias, con su Señor. poder usted se goza. Gloria Josué al que dijo: vive. gracias Dios, Gracias, porque me has Señor. enviado Aleluya. el mejor comandante. Sí, Señor. Gloria al Señor. Bendito es su Y Josué le nombre, adoró Padre. y él le Gracias, dijo: quita Señor. el calzado de tus Amén, pies. Lo amén. mismo que le dijo a Moisés en la zarza: quita el calzado de tus pies, Así es, porque el Señor. lugar que pisas es santo. Tenemos que entrar de pie con nuestro Aleluya, cuerpo en sí, santidad Señor. a la Bendito, presencia de Dios, bendito Dios. para vivir en Mi santidad. alma te alaba. La iglesia tiene que vivir en santidad, y allí Josué encuentra el soporte Gracias, Señor. que le iba a permitir tener una carrera militar extraordinaria. Mire, cuando Josué se encuentra con Jesús como el príncipe del ejército de Jehová, Josué se atreve a cruzar el Jordán. El Jordán estaba en primavera. ¿Cómo iban a cruzar si ellos no tenían barco, no tenían nada?
no había forma de que cruzaran, pero Dios le había dado Sí, una Señor, palabra, aleluya. y le dijo que él, como estuvo con Moisés, estaría Bendito con él. Dios. Y cuando los sacerdotes que cargaban el arca tocaron con sus pies las aguas del Sí, Jordán, Señor. gloria a Dios, Gloria a Dios. santo eres tú, Señor. Mi alma te Las alaba, aguas del Jordán se detuvieron, Sí, Señor. las aguas del Bendito, Jordán se bendito. detuvieron. Porque cuando el pueblo de Dios marcha, no hay río, no hay Amén, tempestad Señor. que detenga la iglesia del Gloria a Dios Señor. para siempre. Y allí él vio un milagro extraordinario. Y Josué caminó en virtud de Jericó. Y ustedes conocen la historia. Dios destruyó a Jericó. Por eso la Biblia dice, pelearán contra ti, gloria a Dios, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte. Y Josué, su carrera militar es extraordinaria. Conquistó toda la Transjordania. Solo tuvo una derrota, que es la de Ai, porque sus oficiales no obedecieron la voz de Dios. Pero todas las otras batallas él las ganó lejos, porque quien estaba delante conquistando era el príncipe del ejército de Jehová. Gloria al que vive por los siglos. Y hoy nosotros estamos frente a grandes desafíos en nuestra nación. El obispo Umaña, en su construcción de la iglesia JBS, él vivió en un tiempo en que la iglesia católica trataba terriblemente a los evangélicos y nos llamaban herejes, nos despreciaban, nos llamaban ignorantes. Pero hoy los cristianos vamos a la universidad, ocupamos cargo en las empresas, tenemos empresas, abogados, arquitectos, doctores. Dios ha bendecido a la iglesia evangélica en Chile. Y el obispo Umaña, llorando porque le dolía el que lo trataran como hereje, Dios le dio una palabra al obispo Umaña, una profecía, porque él era pastor, obispo y profeta del Dios Altísimo. Y Dios le habló en su iglesia orando, llorando al Señor, que veía que era difícil conquistar una nación. Y Dios le habló al obispo Umaña y le dijo estas simples palabras: Chile será para Cristo. Gloria a Dios, gloria al Señor. El Espíritu Santo habló con nuestro obispo Umaña, y él dio una batalla en aquel tiempo contra la incorporación de la educación católica en los colegios en Chile. Él dio una batalla, y él decía lo siguiente: que las batallas y las conquistas no son para quedarse aquí, sino que son para formar parte de la autoridad nacional. Josué no se quedó ahí. La iglesia está timorata, la iglesia tiene dudas respecto de cómo vamos a enfrentar las situaciones. La iglesia no solo tiene que orar, es bueno ayunar, pero tenemos que cruzar el Jordán, porque el que va delante de nosotros es el príncipe del ejército de Jehová, y él nos ha dicho: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y como estuve con Josué, nos dice hoy a nosotros: estaré contigo, Raúl, estaré contigo, Eleonora, estaré contigo, Carmen, estaré contigo, Daniel. La voz de Dios se escucha. Las conquistas de la iglesia, gloria a Dios. La iglesia es una iglesia victoriosa, triunfante. La iglesia de Cristo marcha firme, marcha recta a la presencia de Dios. El Señor bendiga la iglesia chilena. Dios bendiga la iglesia de la Florida, a despertar para conquistar, para la honra, para la gloria y para la alabanza de nuestro Dios. Si tú estás frente a un tremendo desafío, a una empresa que tú dices: no, yo no tengo los recursos, no cuento con la capacidad, no tengo quien me apoye, no cuento con un banco, no cuento con una empresa, quiero decirte que cuentas con el más grande aval, Cristo, el Hijo de Dios. Él dice: el oro y la plata son míos, y Él nos bendecirá en abundancia, para conquistar radios como nuestro hermano Raúl, para conquistar televisión,
para conquistar puestos de autoridad en nuestra nación. Somos una iglesia triunfante, victoriosa, y la iglesia marcha victoriosa para la honra y para la gloria de Dios. Josué conquistó, pero no se quedó en este lado del Jordán. Él cruzó el Jordán. Iglesia, cruza el Jordán. Iglesia, hagamos realidad la profecía del obispo Umaña. Chile será para Cristo. Desde dentro de los puestos de autoridad, la iglesia gobierna con rectitud. Así lo hizo José, así lo hizo Moisés, así lo hizo Josué, así lo hizo mi Cristo. No con rectitud. Dios les bendiga. Para la iglesia no hay nada imposible. Y cuando el justo gobierna, el pueblo está